Cuando me dijeron que este año el Everesting Round de Finishers Colombia iba a comenzar en Bogotá, tenía que subir al puerto más alto de Colombia, pero no por la vía que conocemos, que es Letras comenzando desde Mariquita, sino por Murillo, la vía antigua, que solía ser trocha, la habían pavimentado recientemente. Yo sabía que tenía que probarla porque la ruta estaba más que soñada. 8:42, yo creo que vamos a empezar a las 9. El Everesting Roam es el evento gratuito más grande de Colombia en ultradistancia e invita a todos los participantes a retarse a sí mismo. No es una competencia, pero hay gente que se prepara todo el año para llegar lo mejor posible a este reto. Son aproximadamente 480 kilómetros con 10.000 de elevación y la idea es hacerlo por debajo de 36 horas. Me inspiró a ser parte de este reto de Everesting Roam, que tan retador iba a estar comparado con el año anterior, pero también para dar una guía más o menos a las personas que están haciendo parte y que quisieran acabarla de la mejor manera, y que de pronto mi experiencia que haya tenido en esta aventura les puede servir como una ayuda para ver qué empacar y qué es importante llevar para este reto. Comida como loco. Llevo geles esta vez, un par de carbohidratos líquidos, mis hamburguesitas para durar toda la noche despierto. La modalidad en la que voy a ir es autoabastecido bikepacking. Quiere decir que tengo todo lo necesario para sobrevivir en mis maletas en la bicicleta y no requiero de asistencia externa. Aunque esta vez hay un equipo que va a estar conmigo, no voy a recibir ayuda de ellos, ni abastecimiento, ni equipamiento. Oye, parezco una ardilla cogiendo comida todo lo que pueda para no parar mucho. Guantes de cocina por si llega a llover mucho. Esto me va a salvar. Está chispeando en este momento. Es muy emocionante volver a coger la bici, poder montar de noche. La verdad que chévere poder hacer este evento del Everesting Roam, así no sea el día que pueda participar, que es el 1 de julio. Vamos a probarlo y vamos a darla toda. Vamos a empezar en la misma plaza que van a empezar el resto de las personas. Obviamente salí más tarde porque me tocó salir de trabajo, comer y a montar, pero nada, es muy emocionante, la verdad. Qué chimba pedalear. Listo, comenzamos. Chao. Chao. Gracias. Salir de Bogotá siempre es complicado, pero una vez uno sale de Bogotá, los primeros 55 kilómetros son prácticamente planos, son perfectos para calentar pierna, para empezarse a visualizar cómo están las sensaciones, cómo está el cuerpo. Rodar de noche es una experiencia completamente diferente. Y para ello también hay que estar muy preparado, no solamente para ver bien, sino para que lo vean bien. Por eso es importante tener un buen chaleco reflectivo, luces extra. El hecho de que uno pueda iluminar más da más confianza para seguir más rápido. Marica, me emociona tenerlos al lado, güey. Luego de hacer el Alto de la Tribuna, que es un puerto de 4 kilómetros, comienza un descenso de 80 kilómetros con un puerto intermedio que es el Alto del Pueblo, que dura 10 kilómetros aproximadamente, y pasamos por un pueblo que se llama Vianí, que sirve como un punto de recarga. De ahí son 40 kilómetros más en descenso hasta llegar a Cambao, que es ahí donde cruzamos el Magdalena para llegar a la cordillera central. Y ahí tenemos unos 20 kilómetros en plano antes de llegar a un punto de recarga crucial para este reto, que queda en Armero y funciona a las 24 horas. Uy, ese falso plano estaba horrible.
Dos Gatorades y un agua, por favor. Uy, ese último tramo falso plano. Uy, estaba bueno. Bueno, en este momento vamos 5 horas 8 minutos. Súper bien. Muy bien. ¿Cierto? Inmediatamente después de Armero viene el puerto más alto pavimentado en Colombia, que es el Alto de Letras, pero desde Murillo, que se conoce como el Alto del Sifón. Lo que más me gusta de rodar en la noche es que uno está concentrado solamente en montar bici, no hay distracciones de ningún tipo, solamente estás iluminando lo que puedes iluminar, que son un par de metros al frente tuyo. Es una manera diferente de pedalear. ¿Cómo va? Bien, pues está largo, güey. Lo más duro es al final de la noche, porque el cuerpo está cansado y como no durmió nada, se siente como en shock justo antes de que amanezca, porque siempre se va sintiendo en las piernas y en la mente tanto tiempo de noche. Creo que el tiempo se dilata, esas últimas 2 horas, como que uno quiere que ya amanezca. Sí, la noche tiene lo suyo. Bueno, ya amaneciendo, ha sido una jornada dura, ya casi llegamos a Murillo, ya pasé el Líbano y feliz de conocer el Parque Los Nevados pavimentado, el Sifón. Se nota que ha estado lloviendo bastante. Luego de estar 4 horas escalando en la montaña, amanece cerca a Murillo. Faltan 10 kilómetros para llegar al pueblo, que es este último pueblo antes del gran paso de los Nevados. Y de hecho son los más duros, a mi parecer, de casi toda la montaña, porque son unas rampas muy inclinadas. Pero se va viendo cómo los pisos térmicos empiezan a cambiar hasta llegar a un bosque alto andino, mientras que uno va subiendo rampas durísimas del 12-15%. A medida que uno va subiendo se empieza a descubrir como toda esta línea de montañas y que lentamente va dejando ver lo que es el páramo. Se siente uno en otro mundo, ¿no? Es como estoy por encima de las nubes y voy a ir aún más arriba. Está re denso esta mierda, está mucho más duro que el año pasado. El factor altura está... Tengo la hamburguesa, me voy a comer la hamburguesa mientras que monto. Y no, re bien, haber traído esta chaqueta hace que mi temperatura corporal no baje tanto y no gaste tanta energía. Voy a montar con esta chaqueta y todo. Ay, ay, ay. ¿Listo? ¿Listo? Luego de Murillo viene el segmento más duro, que es el del Alto del Sifón. Son más o menos 40 kilómetros en donde tenemos que ascender hasta los 4100 y mantenernos sobre ese rango durante mucho tiempo. Y creo que es el momento más delicado donde uno tiene que estar pendiente del equipamiento que uno trajo para afrontar este reto, porque el páramo es completamente impredecible. Ya estando a 3000 el cuerpo funciona diferente. No, estoy andando re lento. La altura se siente un resto. Sí, claro. ¿Todo bien? Sí, estoy... Necesito recuperar un poco de energía y va a llover, entonces voy a esperar a que... Ya estaba en un punto en el que ya no podía dar más y decidí echarme en el piso a tener una especie de power nap durante 10-20 minutos para recuperarme. ¿Cómo hacen esa hamburguesa, huevón? Sí. Se nota que está lloviendo en el páramo.
por eso preferí hacerlo acá, dormir de una, descansar un poquito. Y a ver si la energía me da para pasar este tramo. El factor altura y tener que empezar en la tarde ya teniendo como una jornada despierto uno es mucho más difícil, y llegar a un puerto de montaña gigantesco después de 160 kilómetros también lo hace más difícil. Así que mis respetos a todos los que van a hacer esta vaina. Ah, ya, mucho mejor. ¿Sí? Sí, ya. Ya casi a 4000 metros sobre el nivel del mar. Está muy difícil. La altura lo deja uno muy lento. En cuestión de minutos lo que alcanzábamos a ver bajo la niebla, figuras de frailejones asomándose, se tornó en una llovizna que yo nunca había experimentado algo así en un páramo. No paró de llover en todos los 40 kilómetros. Está muy duro, pero qué chimba. La lluvia fue tal que no podía parar, y también es importante saber que en este tramo no hay muchos lugares para parar y refugiarse, así que una vez empieza a llover de manera descomunal, lo mejor es o devolverse o tratar de seguir, pero para acabar. Los guantes de cocina. Pero asimismo alegría, porque el páramo es así. El páramo es agua y el agua es vida. Y es algo que uno tiene que entender cuando va a hacer este paso, que uno es un visitante más en este ecosistema que es impredecible y que es agresivo. Necesito sí o sí secarme el agua que tengo, ya que dejó de llover. Baila. Voy a poner todas las capas para el descenso. De pronto hubiera sido bueno traer incluso un pantalón impermeable y cubre zapatillas impermeables, todo impermeable. Me hubiera gustado traer guantes largos también, y encima los guantes de cocina. Y a los guantes de cocina toca ponerlos por debajo de la chaqueta, porque si llueve se mete por estos orificios. Así siempre cae y se desliza hacia abajo. No, me estaba quedando dormido bajando. Me tocó parar y comer algo porque ya no me importa hacerlo lo más rápido posible, ya estoy en modo supervivencia. No. Me quedé sin fuerzas, el paso estaba muy difícil. Pero así es como uno tiene que hacer, ¿no? Como que tiene que escuchar al cuerpo, y si el cuerpo pide descansar, pues hay que descansar. De hecho, uno se arriesga mucho en la carretera no estando bien. Y luego uno se da cuenta de que al despertarse vuelve a tener un segundo aire, como que la fuerza le vuelve al cuerpo y uno se siente otra vez con energía. Y eso solo se puede lograr descansando para enfrentar lo que falta. Una vez me desperté, seguía sobre los 3000, 3200. Y el descenso hay que también tener en cuenta que no es completamente descenso. Siempre tiene su elevación y siempre hay subida en la bajada.
Luego de Mariquita hay otros 20 kilómetros más o menos hasta Honda, donde pasamos un centro histórico. Y comenzamos los últimos puertos, que son La Mona y El Trigo. Qué calor que está haciendo, weón. En ese punto, más o menos uno ha escalado 7000 de elevación vertical, faltan 3000, lo cual es siempre bastante. Es una escalada brutal. Creo que así uno esté motivado por ya haber pasado la parte más dura, no hay que pasar por alto que estamos enfrentándonos nuevamente a los Andes. Nunca hubo un momento para descansar, sino que seguía y había pocos lugares para recargar. Estoy dando toda, weón. Están 2600 de elevación acumulada. Pero falta un puerto y un extra ahí que se inventó el organizador que... Vamos, vamos. Finalmente nos encontramos en El Trigo, que es como el último puerto fuera de categoría que tenemos de este reto. Y hay que tener en especial cuidado con este puerto porque uno está un poco expuesto a los camiones y los carros. Ya era de noche y estaba a punto de cumplir las 24 horas montando. Y al principio quería llegar sobre las 24 horas o antes, pero tampoco me esperaba que iba a encontrarme con un último segmento que es de Sasaima a La Vega. Siempre fue exigente y me tomó un par de horas más de lo que yo esperaba. Este paso de gravel, aunque es corto, lo pone a uno a reflexionar sobre todo el trayecto que uno ha hecho y no importa qué tan difícil sea ese final, hay que completarlo para poder llegar a la recompensa de terminar, ¿no? Bueno, acabamos el Everesting Roam con mucha lluvia. Y ese último tramo estuvo muy duro. No pude grabar nada. Habían unos tramos técnicos, pero bueno, qué buena ruta, en serio. Muy exigente, pero muy gratificante. Estoy lavado, no paro de llover. Pero aparte de eso, se van a divertir mucho. Este reto implica una mezcla de disciplina y paciencia porque uno recorre mucho en un periodo muy corto y 36 horas no son suficientes para poder absorber todo lo que la naturaleza y los paisajes tienen para uno, pero de resto siento que es una muy buena oportunidad para cualquiera que esté incursionando en el ultraciclismo y que sienta que ya puede hacer distancias más largas, tomar este reto con responsabilidad, pero también con diversión, y saber que uno es parte de una aventura y que aventuras siempre van a haber, sin importar que uno acabe o no, la experiencia es lo que cuenta, y pues estar muy felices de que Colombia tiene tanto para ofrecer.